Amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.
Bienvenidos a todos nuestros socios y amables seguidores a esta última sesión del año 2024 y realmente vamos a cerrar con broche de oro porque el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de grandes expertos y exponentes de la medicina de urgencias en México para hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la teoría a la práctica en el abordaje de la tromboembolia en el paciente crítico. Y es que hay que recordar que en urgencias cada segundo cuenta. Y el conocimiento es lo que va a marcar la diferencia en la atención de estos pacientes. Por eso, esta sesión está organizada en conjunto con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y con Beringer. Está diseñada principalmente esta sesión para fortalecer los conocimientos de todos ustedes. Y pues me gustaría presentar a nuestros ponentes el día de hoy. Uno de nuestros ponentes, ustedes ya lo conocen, doctor Ademir Antonio Aguero Delgado. Él es expresidente de la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna. Y bueno, un gusto, doctor, tenerlo aquí. También él está adscrito a urgencias, al HGZ-16 IMSS Torreón y al Hospital Ángeles Torreón. Bienvenido, doctor. Y bueno, también contamos con la presencia del doctor Leonardo Santos Alvarado. Él es experto en medicina del enfermo en adulto en estado crítico. Y bueno, también actualmente el doctor es presidente de la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna y también es jefe de enseñanza del Sanatorio Español de Torreón. Bienvenido, doctor. Esperamos que esta sesión también la disfruten ustedes. Y como bien sabemos, la medicina de urgencias no espera y el manejo adecuado en condiciones como la tromboembolia pulmonar tampoco espera. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta sesión, recordándole a todos nuestros socios que se va a transmitir y se está transmitiendo en vivo en las plataformas de Facebook y también en la plataforma de YouTube. Adelante. Muy bien. Después de la presentación, y muchas gracias por la invitación de antemano a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y a la doctora. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre este tema de la teoría de la práctica, el abordaje de una tromboembolia en pacientes en estado crítico, sobre todo en el área de emergencias. Hay que recordar lo más básico, que es una definición. Vamos a poner que la tromboembolia pulmonar es una condición médica que se produce cuando un coágulo de sangre o un trombo se desprende y viaja desde el torrente sanguíneo, principalmente desde los miembros pélvicos hacia la circulación pulmonar, donde bloquea principalmente estas arterias pulmonares en menor o en mayor medida, ¿sí? Avanzando un poquito, aquí dando una breve introducción, les voy a explicar también que la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar es una misma enfermedad, una misma patología, simplemente con diferentes manifestaciones, ¿sí? Hablando sobre tromboembolia pulmonar, afecta entre 200 y 900 mil casos solamente en Estados Unidos y causa alrededor de 300,000 muertes al año. En cuanto a costos, va a ocasionar un gasto entre 6 a 8 millones de dólares anuales, esto solamente en los Estados Unidos. Ya sabemos que aquí en América Latina y en México no tenemos tan bien contabilizado o tan buena estadística en ese aspecto, ¿no? Y también hay que recordar la importancia, otra de las importancias por las cuales nosotros debemos de conocer a esta enfermedad es la mortalidad tan alta que puede llegar a tener, sobre todo cuando se presenta una tromboembolia masiva, una tromboembolia con datos de disfunción de ventrículo derecho y con datos de choque. Eso es de lo más importante que debemos de nosotros saber. Y que adelantando un poco, hablar sobre el algoritmo, sobre el diagnóstico, ¿sí? En sí no es algo complicado. Lo complicado, como se los voy a mencionar, es el grado de sospecha que nosotros vamos a tener con esos pacientes. Bien, hablando sobre estos factores de riesgo, desde el siglo XIX, Virchow describió una triada que hasta el día de hoy se sigue aplicando. Esa triada que a todos ahí en el área de urgencias, cuando somos residentes o hasta cuando somos médicos internos, nos enseñan. La estasis venosa, que se produce principalmente por una inmovilidad prolongada, una insuficiencia venosa, que es de los factores de riesgo más comunes que tenemos actualmente en nuestra población, una compresión externa como un trauma,
y también esto nos lleva a que se retrase o que exista esta estasis del flujo sanguíneo. El siguiente es la hipercoagulabilidad. Aquí nos podemos dividir en dos. Algunas como tal pueden ser hereditarias, como deficiencias del factor 5 de Leiden, o algunas adquiridas. Estas son las que vamos a ver con mayor frecuencia en las salas de emergencia y son tan comunes como un embarazo, toma de anticonceptivos orales, antecedentes de malignidad, un paciente que está postrado en cama, también tiene esos datos de hipercoagulabilidad. Y la última es la lesión endotelial o también alteraciones o anomalías de la pared vascular. Esto puede ocurrir en traumatismos, cirugías, colocación de catéteres venosos que actualmente se usan muy seguido, hasta en pacientes que están ambulatorios. Y también en otro tipo de condiciones como sepsis, vasculitis, que son bastante frecuentes actualmente en todos los pacientes que podemos nosotros ver. Aquí les puedo poner el factor de riesgo, no se lo voy a mencionar como tal, esta presentación aquí ustedes la pueden ver. Edad avanzada, antecedentes de trombosis venosa profunda, malignidad, inmovilidad, un paciente que esté hospitalizado anteriormente, hay que tener eso muy en cuenta, un ingreso a cuidados intensivos, uso de anticonceptivos, una trombofilia, cirugías, colocación de catéteres venosos centrales, ventilación mecánica. Esto ya hablando de un paciente, porque es muy importante. Ahorita voy a hablar sobre un paciente el cual llega al área de urgencias. Sin embargo, también hay que recordar que la tromboembolia pulmonar se puede presentar en pacientes que ya están hospitalizados, en nuestros pacientes que nosotros ya tenemos por algún otro diagnóstico y pueden empezar a hacer una tromboembolia ya estando hospitalizados. Infecciones graves, sepsis, obesidad, insuficiencia cardíaca, enfermedades autoinmunes, viajes prolongados y un trauma mayor. Por eso, como lo vamos a ver ahorita, es de vital importancia hacer dos cosas: un interrogatorio extenso a conciencia, que no dejemos escapar nada por muy somero que nos pueda parecer, por muy insignificante. Muchas veces ahí vienen los datos clave para poder sospechar y diagnosticar esta patología. Algunos otros factores de riesgo, ¿sí? Y aquí con su mecanismo, pues cirugía, trauma, la edad ya avanzada. Entonces, en todas las bibliografías prácticamente ya están muy bien identificados estos factores de riesgo. Entonces, tanto así que más adelante yo les voy a decir cuándo es que nosotros podemos sospechar, porque hasta ahorita yo les estoy poniendo estos factores y son un tanto a veces subjetivos, ¿sí? Que de hecho la sospecha clínica que tiene el médico o la doctora que está atendiendo al paciente con esta tromboembolia pulmonar es de vital importancia, porque obviamente si no lo llega a sospechar alguien, no se van a hacer las pruebas pertinentes y el paciente no va a tener un diagnóstico adecuado ni un tratamiento oportuno, que como prácticamente todas las patologías en estado crítico que nosotros vemos en el área de urgencias, si retrasamos un tratamiento, el paciente va empeorando el pronóstico. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología, y antes de hablar de la fisiopatología, que muchos de ustedes ya conocen, les voy a hablar un poco sobre la anatomía, ¿sí? No los voy a poner muchos datos, solamente que tenemos un sistema de venas, hablando del miembro inferior, superficiales. Aquí podemos encontrar la vena safena mayor, la vena safena menor, las venas perforantes, y aquí las trombosis, porque también se pueden llegar a presentar, son consideradas como unas trombosis superficiales, y además tenemos un sistema venoso perdón, profundo, que es la vena tibial anterior y la posterior y la vena peronea. Como les dije hace 2 diapositivas, la tromboembolia pulmonar y la trombosis venosa profunda forman parte prácticamente de la misma patología, solamente que con distintas manifestaciones clínicas. La anatomía venosa de las extremidades inferiores, como se los mencioné, se divide en 2, profundos y superficiales. Aquí, estas dos, ¿cómo van a confluir? ¿Cómo van a viajar? Las venas de la pantorrilla, que son prácticamente las del sistema profundo, que son las tibiales, se van a unir en la rodilla para formar la vena poplitea, que la tenemos un poco a esta altura. Voy a colocar aquí para poder apuntar.
Posteriormente se extiende de manera proximal, o sea, van hacia arriba y se convierte en lo que nosotros vamos a conocer como la vena femoral. También se puede conocer como una vena femoral profunda. Entonces, esta superficial, perdón, y esta se va a unir a la vena femoral profunda para formar la vena safena femoral común, la vena femoral común, ahí me equivoqué, y que posteriormente se va a convertir en una vena ilíaca externa, ¿sí? Esto es de vital importancia, siempre hay que buscarle la aplicación clínica o la aplicación que nosotros podemos dar a nuestro paciente. Yo no me voy a meter tanto en el ultrasonido, pero la importancia del conocimiento de la anatomía, de lo que les acabo de mencionar, es la interpretación. Una de las principales herramientas que nosotros tenemos ahí en el área de emergencias es hacer una ecografía también de las venas del miembro inferior, algo que se llama una ecografía por compresión, y también podemos hacer interpretación o alguna medición por Doppler, ¿no? Se limita aquí parcialmente a la vena femoral común y a veces a la poplitea cuando nosotros hacemos esta ecografía por compresión. También la ubicación anatómica de la trombosis venosa profunda puede influir en los pronósticos, ¿sí? Ya está muy bien delimitado que las trombosis venosas proximales tienen mucho menos probabilidad de una lisis espontánea, las que le puse en este sistema, en el profundo, y también tienen un mayor riesgo de complicaciones a largo plazo. Entonces, por eso debemos de rastrear a nuestros pacientes. Aquí podemos ver que aunque el 90% de todas las trombosis venosas, las tromboembolias pulmonares, vienen de los miembros inferiores, hay que recordar que se pueden generar prácticamente en cualquier parte, ¿sí? Por eso la importancia que les mencioné hace unos minutos sobre los pacientes que ya están hospitalizados o los pacientes que ya tienen estos antecedentes. La colocación de un catéter venoso central es un paciente que está procoagulante, un catéter venoso central de inserción periférica. Igualmente, estos actualmente tienen bastante importancia porque hay muchos pacientes que de hecho tienen este tipo de catéteres que se colocan en el brazo o en el antebrazo y van directamente a la colocación de un catéter venoso central. Entonces, si no se tienen los cuidados adecuados y además que se puede infectar, este paciente tiene un factor de riesgo bastante importante. Hay que estar revisando constantemente a nuestros pacientes. Si en algún momento encontramos alteraciones de coloración, principalmente de volumen en alguno de los dos miembros superiores, hay que sospecharlo. Otro de los dispositivos puede ser que un paciente tenga cables de un marcapasos y sitios de trombosis venosa que rara vez los podemos sospechar ahí en la sala de urgencias: venas yugulares, ováricas, mesentéricas, renales, la vena porta, hepáticas y hasta las venas retinianas, pero hay que estar muy, muy al pendiente. Siguiendo en el tema, posteriormente al desprendimiento de una trombosis venosa profunda, vámonos ahí a los miembros inferiores, y que se embolicen, va a viajar hacia la vena cava y hacia el corazón. El 3% de estas trombosis van a permanecer en la aurícula o en el ventrículo derecho. Esto es lo que nosotros conocemos como un coágulo que está en tránsito, no ha entrado hacia la circulación arterial pulmonar. Sin embargo, posteriormente, son muy poquitos los que se van a quedar ahí y prácticamente ya todos van a irse a esta circulación. Al pasar a la circulación pulmonar, aquí ya ocasiona lo que es una embolia pulmonar. Y hay que saber que según la anatomía que nosotros tenemos, al bifurcarse esta arteria pulmonar, frecuentemente estos coágulos se van a fragmentar. Una embolia pulmonar puede describirse, como lo podemos ver en estas imágenes, como un defecto de llenado. Me voy a adelantar un poquito. Uno de los principales estudios de diagnóstico que nosotros tenemos en pacientes con tromboembolia pulmonar o con sospecha de esta patología es la angioTAC pulmonar. Sí, es una tomografía de tórax en donde se coloca material medio de contraste para poder ver estos defectos de llenado, ¿sí? Entonces, aquí el médico de emergencias, aunque no es experto en ver imágenes o en imagenología, muchas veces el mismo médico puede ver estos defectos de llenado y poder llegar a un diagnóstico, ¿no?
Aquí. Entonces, voy a explicarles en esta diapositiva sobre este espiral de la muerte, ¿sí? Aquí podemos irnos paso a paso, que lo primero que pasa es que el paciente ya tiene un embolismo pulmonar agudo, ¿sí? Que es que el coágulo viaja por todo el torrente sanguíneo donde se haya generado hacia las arterias pulmonares, provocando una obstrucción al flujo sanguíneo. Esto va a aumentar la presión en la arteria pulmonar, ¿sí? Recordando que la capacidad del ventrículo derecho es más para soportar volumen, no soporta la presión. Entonces, vamos aumentando, va a aumentar esta presión en la arteria pulmonar, va a empezar a dilatar nuestro ventrículo derecho y lo va a empezar a sobrecargar, ¿sí? Aquí es cuando el paciente ya empieza a tener una disfunción de este ventrículo derecho que, me permito mencionarlo, muchas veces llegamos a pasar por alto o a sospechar falla en ventrículo derecho. Casi siempre nos vamos con una falla de ventrículo izquierdo porque es la que más frecuentemente se ve. Sin embargo, en los pacientes críticos, esta es una causa muy importante para esta insuficiencia cardíaca. Posteriormente también hay dilatación. Cuando este mismo ventrículo ya no puede contraerse de manera eficiente, reduciendo el volumen sistólico y la capacidad de bombeo efectiva, provocando a su vez lo que sigue, ¿no? Nos vamos por todo el caminito, disminuye el llenado del ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo derecho no bombea esta sangre de manera adecuada, disminuyendo a su vez el gasto cardíaco. El paciente ya empieza a caer con datos de hipoperfusión, ¿sí? Hipoperfusión generalizada, totalmente. El paciente aquí ya está hipotenso, ya está con datos de choque, ya está con datos de falla de ventrículo derecho y posteriormente con esta hipoperfusión también va a llegar la isquemia hacia todos los órganos y también uno de los órganos principales que va a empezar a sufrir es el corazón. Recordar que nuestras coronarias pues se van a perfundir en diástole, va a bajar toda la tensión arterial sistólica y va a haber isquemia e insuficiencia del ventrículo derecho y va a empezar a hacer todo este espiral de la muerte hasta que concluye prácticamente en el deceso o en la muerte del paciente si es que no se trata, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un poquito también cómo esquemáticamente el paciente empieza a dilatarse ese ventrículo derecho y a obstruir o a limitar el llenado del ventrículo izquierdo. Vamos a clasificarlo un poco, ¿sí? Hay muchas clasificaciones, de hecho se puede clasificar desde una vía anatómica, imagenológica, pero lo que más nos puede ayudar a nosotros en la sala de emergencias es clasificarlo según la disfunción de ventrículo derecho y la presencia de choque. Si el paciente grave, ¿sí? Ese paciente que prácticamente nos está gritando que tiene una tromboembolia pulmonar, es aquel paciente que tiene datos objetivos de una disfunción de ventrículo derecho y datos de choque, ¿sí? El paciente nos está gritando y aparte tenemos los factores de riesgo que ya les mencioné hace poco. Luego siguen al riesgo intermedio, que también se puede llamar submasiva, que tiene datos objetivos de disfunción de ventrículo derecho, pero el paciente no tiene datos de choque. Y aquí lo podemos subdividir, un riesgo intermedio alto o un riesgo intermedio bajo, que eso ya lo haremos de manera subsecuente cuando reestratifiquemos a nuestro paciente, ¿no? Con algunas otras mediciones que nosotros vamos a estar haciendo de manera seriada. Y posteriormente también tenemos una de riesgo bajo, que no tenemos ni datos de choque, ni tenemos datos de disfunción de ventrículo derecho. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar a nuestro paciente? Porque a todos estoy seguro que nos dicen tromboembolia pulmonar y rápidamente pensamos en un paciente hipotenso, disfunción de ventrículo derecho, ingurgitación yugular, disneico, pero la verdad, la gama y la variedad de datos clínicos que tienen son muchísimos y como les mencioné hace poquito, el algoritmo de diagnóstico no es nada difícil, ¿sí? No es nada difícil, pero la detección de la tromboembolia pulmonar puede ser complicada por esta variabilidad de signos. Por ejemplo, aquí no me voy a detener a verlos todos porque estos ya los conocemos bastante, ¿no? Pero si se presenta un paciente, por ejemplo, con disnea, taquicardia y fiebre,
muy probablemente no va a ser mi primer diagnóstico. A lo mejor pienso en una neumonía, ¿sí? Es lo primero que voy a pensar. Sin embargo, podemos ver que la fiebre se presenta hasta en el 50% de los pacientes, o sea, prácticamente es un volado que el paciente vaya a presentar fiebre. Entonces, es muy importante porque se puede presentar disnea, dolor preurítico, aprensión, estado mental alterado, síncope, nos vamos a los signos taquicardia, taquipneico, febril, cianótico. Entonces es muy importante. Para eso, nosotros tenemos que ver el diagnóstico. El primer paso en la evaluación de una posible embolia pulmonar es determinar si el paciente necesita una prueba complementaria para confirmar o descartar esta tromboembolia pulmonar. Se sabe que cada año alrededor de 16 millones de pacientes o el 12% de todos los pacientes que acuden al servicio de emergencias con disnea, dolor torácico y que se sospecha una tromboembolia pulmonar, se les hace un estudio que no estaba indicado en ese momento, ¿sí? Y tenemos, como lo vamos a ver con el doctor Agüero, o sea, estudios que se pueden hacer a pie de cama, que no presenta radiación ionizante, son muy accesibles, pero hay otros que les voy a mencionar, sobre todo la angiotac pulmonar, que ahí debemos de discernir muy bien a todos los pacientes que les vamos a otorgar esta prueba, ¿no? Hay que determinar la probabilidad previa a la prueba. Lo más fácil es la experiencia clínica, ¿sí? Eso es básico, es muy sencillo. Si el médico sospecha y piensa que tiene una tromboembolia pulmonar y dice, este paciente necesita una angiotac, pues se hace, pero eso no es lo más confiable, porque eso es muy subjetivo, ya que va a variar de persona a persona, la experiencia que tenga. Entonces, también debemos de utilizar varios sistemas de puntuación clínica que estoy seguro que ya los han escuchado, pero se los voy a volver a mencionar. Tenemos principalmente el Wells y la puntuación de Ginebra revisada. Aquí, por ejemplo, en el Wells, sí, vamos a dar puntos por cada uno de los ítems que nosotros vamos a estar palomeando. Sin embargo, bueno, aquí menos de 2 es baja, de 2 a 6 es intermedio y arriba de 6, pues es una probabilidad muy alta que este paciente tenga. Sin embargo, aquí entramos otra vez en la subjetividad, porque uno de los puntos que maneja es si tenemos un diagnóstico alternativo que sea más probable, ¿no? Entonces ahí entra todavía esa duda que podemos llegar a tener. Y en el otro nos vamos un poquito con la edad del paciente, antecedentes de una embolia pulmonar, una trombosis venosa profunda, y así nos vamos. Menos de 4 es baja, 4 es intermedio y más de 10 es alta. Y otro que tenemos es el índice de severidad de embolismo pulmonar. Aquí vamos a sumar dependiendo del ítem que nuestro paciente vaya a tener. Esto ya lo vamos a tener nosotros en el interrogatorio, en toda la historia clínica. Vamos a clasificarlo de la clase 1 a la 5 y la distribución en cuanto a la probabilidad que pueda tener nuestro paciente. Si nosotros tenemos a un paciente con bajo Wells, bajo también de Ginebra y también un bajo índice de severidad, el paciente lo más probable es que no tenga una tromboembolia pulmonar y muy probablemente también no necesite una prueba complementaria, sobre todo una prueba que va a generar costos, va a generar un riesgo para el paciente. Entonces ahí vamos poco a poco, ¿no? Criterios también. Aquí hay unos criterios que se llaman la regla de PERC, ¿sí? Que son los criterios para descartar la embolia pulmonar. Si tenemos una edad menos de 50, no hay taquicardia, está saturando adecuadamente, no tenemos hemoptisis, traumas, cirugías, no tenemos uso de hormonas. Si se cumplen todos estos criterios, todos estos puntos, el paciente tiene un menos de 2% de probabilidad de que tenga una tromboembolia pulmonar. Entonces, desde aquí, pero vámonos al otro lado. Cuando sí tengamos un riesgo alto o intermedio, lo primero que vamos a hacer nosotros o vamos a pensar es tomarle un dímero D, ¿sí? La sensibilidad y especificidad, la sensibilidad del dímero D va entre el 95 al 98, casi un 100%. Sin embargo, tiene una especificidad muy baja, ¿sí? Aquí se usa en pacientes con un bajo riesgo principalmente,
en los que tenemos esa sospecha, pero que no es tan alta. Aquí tenemos que el dímero D tiene, el valor del dímero D principalmente es para descartar, ¿sí? Porque tiene un valor predictivo negativo del 99 al 100%. Entonces, lo que quiere decir es que si nosotros tenemos un paciente con un índice de Wells y Ginebra bajo o intermedio y le tomamos un dímero D y sale negativo, ¿sí? Lo más probable es que ese paciente no tenga una tromboembolia pulmonar y hay que empezar a buscar por otro lado, ¿no? No hay que irnos con hay que tomarle la prueba por si acaso, ¿sí? ¿Puede haber falsos negativos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esto puede deberse a que, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar es subagudo, puede ser crónico, sí, porque un dato importante es que la vida media del dímero D en la sangre es de 8 a 12 horas. Entonces, en una TEP que sea crónica o subaguda, pues el paciente no lo va a manifestar. ¿Cuál es el punto de corte normal? El punto de corte normal va a variar prácticamente de laboratorio a laboratorio, pero vamos a tomar de 500 para abajo es normal. Sin embargo, se ha visto que también en la población arriba de 50 años, el dímero D normal empieza a ser un poco más alto, ¿no? Entonces, con la fórmula edad por 10, ¿sí? Nanogramos por mililitro, eso es lo normal que debe tener nuestro paciente, no nos la vamos a complicar. Otros factores que provocan la elevación, el simple hecho de ser mujer, una edad avanzada, un paciente afroamericano, uso de drogas como la cocaína, un paciente que está inmovilizado, hemoptisis, hemodiálisis, malignidad, alguna enfermedad reumatológica. Hay que ser muy juiciosos con esto. Antes de seguirle, vamos a ver las pruebas que nosotros debemos de hacer prácticamente, pero hay que saberlas interpretar, ¿sí? La radiografía de tórax, es cierto, es lo más sencillo que nosotros podemos tener, lo más accesible, ¿sí? La radiografía, la sensibilidad y especificidad para detectar o para descartar una tromboembolia pulmonar es menor del 60%. Sin embargo, algo de lo importante que sí les puedo decir es que las radiografías de tórax por lo general están anormales, ¿sí? Por ejemplo, una radiografía de tórax normal solo ocurre en el 20% de los casos de todas las tromboembolias. ¿Cuáles alteraciones puede haber? Atelectasias, derrame pleural, opacidades en el parénquima, elevación de los semidiafragmas, signos radiológicos que son específicos como la joroba de Hampton, que es una opacidad triangular, como la que les estoy ejemplificando aquí, en forma de una cuña, signo de Westermarck. Y también esto podemos empezar a buscar datos de disfunción ventricular o de insuficiencia cardíaca. El paciente puede empezar a tener cardiomegalia. Otro de los estudios que tenemos a la mano es la gasometría arterial. ¿La vamos a hacer? Lo más probable es que sí. Si estamos sospechando, lo vamos a ordenar. Una gasometría arterial, lo más probable es que tenga hipoxemia, aunque no es tan profunda, una alcalosis respiratoria, principalmente porque el paciente está respirando muy rápido, tiene poliapnea. Cuando el paciente ya tenga datos de shock, ahí puede cambiar hacia una acidosis metabólica y a lo mejor muchas veces esperamos encontrar hipercapnia. Sin embargo, no es lo más común, ¿sí? Y cuando empezamos a encontrar hipercapnia es que es un dato de mal pronóstico en la tromboembolia pulmonar porque nos habla de una obstrucción muy grande, muy grave y que está ocasionando mucho espacio muerto en nuestro paciente. Otro de los estudios que nosotros pedimos es el electrocardiograma. Prácticamente es de los estudios que les estoy mencionando los más tomados ahí en el área de emergencias. Por allá de 1935, McGinnis-White descubrió por primera vez la asociación entre la tromboembolia pulmonar con el S1Q3T3, el famoso complejo de McGinnis-White. Sin embargo, pues en aquel tiempo fueron con, creo que 12 pacientes, o sea, el 20%, 12 pacientes donde encontraron este signo o este patrón y nos habla más que nada de la sobrecarga de ventrículo derecho. Pero ¿cuáles son la utilidad del electrocardiograma? Podemos encontrar, por ejemplo, lo más importante, lo más común es encontrar taquicardia. Si un paciente tiene frecuencia cardíaca normal, podemos decir que puede que no tenga una tromboembolia pulmonar, pero no la vamos a descartar. Seguimos buscando alteraciones inespecíficas en el ST, perdón, hallazgos clásicos, ¿sí? Como los que ya les mencioné, el S1Q3T3.
son herramientas y que todo vamos a ir juntando. Otro hallazgo es un bloqueo de rama derecha, ¿sí? Principalmente hallazgos de que sea de reciente diagnóstico. Probabilidad alta y dímero D positivo, ¿sí? Aquí ya vamos con los estudios específicos. Aquí el paciente necesita hacer una imagen pulmonar inmediata. Tenemos que valorar esa vasculatura pulmonar. Lo más accesible que tenemos en muchos lugares es hacer un angiotac, una tomografía axial computarizada pulmonar con contraste. La sensibilidad y especificidad anda por ahí del 90 al 95%. Y prácticamente, como se los mencioné en las primeras diapositivas, el 90% de los coágulos, de los trombos, perdón, son visibles por el médico de emergencias, por el médico que la solicitó. Se van a ver como hipodensidades en las arterias pulmonares que están llenas de contraste, estos defectos de llenado. Aquí es de fácil acceso, o sea, sí está accesible en muchas unidades, mínimamente invasiva, se requiere el contraste, pueden identificar procesos alternativos, podemos descartarla. Entonces, la utilidad es que visualizamos la tromboembolia pulmonar, la localizamos y la clasificamos. Aquí, como se los mencioné también, hay clasificaciones imagenológicas donde los especialistas en esta área clasifican en submasiva, masiva. Sin embargo, no hay tanta correlación en cuanto a la clínica, ¿no? Desventajas de la angiotac, ¿sí? Exposición de la radiación, uso de contraste, ¿sí? En pacientes ahí hay que tener bastante cuidado, sobre todo ahorita en pacientes que son alérgicos y no saben sobre esto, falsos positivos sobre diagnóstico. Está limitada en pacientes con una obesidad o superobesidad. El costo, si nosotros no la indicamos adecuadamente, requiere un personal capacitado. Eso sí es muy importante. A veces en la noche no nos hacen estudios contrastados, falta de información y también, lo más importante, no la vamos a poder hacer en pacientes inestables, ¿sí? Recordar que un paciente que tiene otra tromboembolia pulmonar, una alta sospecha, está chocado, tiene datos de falla de ventrículo derecho, no voy a tener el tiempo para llevarlo, ¿sí? Hacerle un estudio que me voy a tardar, ¿qué? Media hora, ¿sí? El paciente fácilmente puede fallecer en el traslado. Entonces, ahí entran otros estudios, que es principalmente el POCUS, o sea, el ultrasonido, que yo no me voy a meter en eso porque es la segunda parte de esta charla, ¿no? Algunos otros métodos diagnósticos, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, un escaneo de ventilación-perfusión. Aquí no requerimos, un contraste intravenoso, una sensibilidad puede ser baja para las tromboembolias segmentarias, sin embargo, también es una muy buena opción. Una ecografía en las piernas, resonancia magnética cuando no podemos exponer al paciente a una radiación, que es de la siguiente diapositiva que les voy a hablar, una angiografía por resonancia magnética y el ecocardiograma, ¿sí? Tracea transtorácico o transesofágico. Tenemos toda esta gama de estudios. Cuando el paciente ya tengamos un dímero D positivo y una alta probabilidad o intermedia, hay que hacerle una imagen, ¿sí? No hay que demorar esto porque el paciente requiere un tratamiento y un diagnóstico. Y ahora, ¿y el embarazo? O sea, ¿qué ondas? Porque, como se los mencioné también en primeras diapositivas, uno de los factores de riesgo es el embarazo. Se ha determinado, y una de las dudas que tienen las pacientes y los pacientes es de que, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar con la radiación hacia el producto y hacia la madre? Entonces, se han determinado que una radiación inferior a 12 unidades MCV, ¿sí? No se asocia con un resultado diferente hacia en el embarazo. Sin embargo, el impacto de la radiación tiene mucho que ver con cuando hacemos este escaneo. Por ejemplo, en las primeras 2 semanas, después de la implantación de la concepción, una radiación entre 50 a 100, que aquí no la podemos encontrar, al menos aquí abajo, sí puede causar un fracaso en la implantación y un aborto espontáneo. Eso sí puede llegar a pasar, pero no se ha establecido un umbral definitivo para esta radiación, ¿no? Solo se sabe que debajo de 50 es bastante, pues es poco probable que vaya a causar alguna alteración. Y si nosotros podemos ver aquí, una radiografía de tórax está muy por debajo de esta, ¿sí? Un escaneo de ventilación-perfusión, un cateterismo pulmonar, entonces es muy baja la probabilidad.
Y ya hablando ya en las últimas diapositivas que yo tengo aquí, vamos a hablar sobre el tratamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a hacer a nuestro paciente? Ya lo sospeché, ya lo diagnostiqué y ahora lo vamos a seguir por eso es importante la clasificación, recordándoselas, un riesgo bajo, pacientes estables hemodinámicamente y no tienen evidencia de disfunción ventricular derecha. A estos pacientes los puedo evaluar, si los puedo pasar a un área de piso o los puedo, inclusive ha habido pacientes que se pueden egresar y se ven por consulta. Un riesgo intermedio, pacientes hemodinámicamente estables, pero con evidencia de disfunción de ventrículo derecho. ¿Cuáles son estos? Que esté un ventrículo derecho dilatado, hipocinesia o curvatura del septum, como se los enseñé hace rato. Una relación BD-BI mayor a 1 en la tomografía computarizada. El paciente tiene un alto riesgo también, aunque sea de riesgo intermedio. Y un riesgo alto, aquí es que el paciente tenga datos de disfunción de ventrículo derecho, los que vienen en el riesgo intermedio, y el paciente ya tenga hipotensión, que tenga choque, ¿sí? Que tenga datos de hipoperfusión, una presión arterial sistólica menor de 90 durante al menos 15 minutos y una caída de la presión arterial sistólica más de 40 milímetros de mercurio posterior de la basal. Y si el paciente requiere vasopresores, es obvio que el paciente tiene un alto riesgo. Entonces, aquí nos vamos a ir. Si el paciente tiene un bajo riesgo, puedo ya sea internarlo, tenemos que anticoagularlo. Ahorita les voy a mostrar la lista de los anticoagulantes. Si tiene un riesgo intermedio, tenemos que hacer una reestratificación tomando estudios como un ecocardiograma, dímero D, tenemos que tomar BNP y lo vamos a mover. Sí, aquí si el paciente tiene un riesgo intermedio, pero con un riesgo alto posterior, lo vamos a admitir a UCI, lo vamos a anticoagular, y si el paciente tiene un alto riesgo, aquí lo vamos a dividir. Si el paciente se presenta con un paro cardiorrespiratorio, el paciente inclusive puede entrar a un soporte ventricular, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente de esto. Aquí les ejemplifiqué en esta tabla. Si tenemos bajo riesgo, si está hemodinámicamente inestable, lo vamos a anticoagular. Si no tiene datos de infusión ventricular, el paciente se puede dar de alta realmente. Si tenemos un riesgo intermedio, tomamos las pruebas que ya les mencioné, lo vamos a reestratificar y lo vamos a saber si lo internamos o lo damos de alta. Tenemos que iniciar anticoagulación. Podemos aquí considerar la famosa trombolisis o la trombectomía, ya sea, hay que reperfundir, hay que quitar ese coágulo, ya sea de manera farmacológica o mecánica, y hay que admitirlo a UCI. No hay pierde. Y si está hemodinámicamente inestable, hay que iniciar anticoagulación, hay que activar nuestro equipo y también hay que considerar al paciente la trombolisis. Aquí, y obviamente hay que pasarlo a UCI. Aquí la trombolisis, vamos a usar los mismos trombolíticos que ya conocemos. Y también si el paciente necesita intubarse, si necesita soporte mecánico ventricular, hay que darlo, ¿sí? Hay que darle todo lo que necesita. ¿Y cuánto tiempo tengo yo para realizar la trombolisis? Aquí ha habido gran debate en los últimos años. Sin embargo, tenemos hasta 12 horas, ¿sí? Tenemos ese tiempo de ventana ideal, porque a partir de esta hora el paciente, si yo lo empiezo a reperfundir posterior a esa hora, pues ya el paciente no tiene tanto la ventaja, ¿no? No va a tener tanto. Estas son las dosis de los anticoagulantes que nosotros tenemos. Obviamente aquí tenemos, en el hospital tenemos principalmente enoxaparina, pero se ha visto que es igual prácticamente. En cuanto a efectividad, solo hay algunas restricciones en cuanto a el aclaramiento de creatinina. Sin embargo, pues podemos usarlos sin mayor problema, ¿no? Aquí, hablando de la trombolisis, ¿sí? Ya les hablé del tiempo de ventana de 12 horas. Las contraindicaciones prácticamente son las mismas, ¿sí? Que son contraindicaciones absolutas: sangrado gastrointestinal en los últimos 30 días, hemorragia activa, obviamente, trauma craneal, historia de accidente cerebrovascular hemorrágico. Ahí estos son los mismos criterios y mismos puntos para evitar la trombolisis de estos pacientes, y ahí le tenemos que hablar o a un hemodinamista para que entre vía por catéter, nos saque el coágulo y entonces así poder reperfundir. Y por mi parte eso es todo.
Espero que haya quedado bastante claro y si no, al final respondemos las dudas correspondientes. Bien, bueno, pues buenas noches a todos los que nos están viendo y pues agradecer la invitación, ¿no? A la Sociedad Mexicana, a la doctora Sofi, a toda la mesa directiva. Me invitaron a hablar sobre el uso de POCUS como herramienta para toma de decisiones en embolismo pulmonar. Y la pregunta obligada, ¿no? Ecocardioscopía. ¿Qué es? ¿Qué es ecocardioscopía? Que es de lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Se nos ha enseñado que desde que estamos estudiando medicina, se nos ha enseñado que lo primordial siempre va a ser una adecuada anamnesis, una adecuada exploración física, escuchar los ruidos cardíacos, siempre ambas cosas de la mano para llegar a un diagnóstico, ¿no? Para esclarecer un diagnóstico, una sospecha diagnóstica y apoyarnos en estudios de imagen, depende de cada patología, ¿no? La ecocardioscopía es una herramienta clínica, la cual nos va a ayudar seguramente a disminuir ese gran panorama de sospechas diagnósticas que pudiéramos llegar a tener. Y la ecocardioscopía no significa o no es otra cosa que pues echarle un ojillo ahí al corazón, ¿no? Por decirlo de forma un poco burda, es voltear a ver al corazón de forma subjetiva, ahorita vamos a ver, pero hoy vamos a hablar de ecocardioscopía y los hallazgos que vamos a buscar intencionadamente cuando sospechemos de que nuestro paciente tiene tromboembolia pulmonar, ¿no? Para que no te los expliquen allá a media guardia y estemos ahí este, medio, eh, medio adormilados, pues vamos a revisar, ¿no? Aquí cada uno de los signos. Y bueno, la ecocardioscopía va a ser la diferencia, ¿no? Y mientras más insunemos a nuestros pacientes y veamos signos normales de pacientes, corazones normales, vamos a identificar más fácil corazones, pues, que no están sanos, ¿no? Entonces, claro que va a hacer la diferencia, sobre todo en nuestros pacientes que están en urgencias, que son pacientes críticamente enfermos. Es donde vamos a utilizar o donde va a ser más útil. Y no es lo mismo, se parece la ecocardioscopía a la ecocardiografía, al focus, pero nunca va a ser lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque el cardiólogo, que es el que está entrenado, está capacitado y muchas veces más bien es una alta especialidad en la rama de la cardiología, pues ellos tienen todo el tiempo del mundo de poner al paciente en decúbito lateral izquierdo para mejorar la ventana. Ellos van a realizar mediciones de cavidades, diámetros de paredes, excursiones o movimientos de las válvulas, van a medir flujos, entre otras cosas, ¿no? Van a hacer cálculos que muchas veces, o la mayoría de las veces, o siempre, ¿no? Nosotros no tenemos ese entrenamiento, pero primordialmente no tenemos el tiempo, ¿no? Nosotros en urgencias lo que tenemos es un paciente que está críticamente enfermo y que necesita que nosotros tomemos una decisión lo más pronto posible para poderlo ayudar, ¿no? Y tenemos algunas limitantes. Una de ellas es que nuestros pacientes seguramente vamos a tener que pedirle que se levante la bata o a pedirle al familiar que nos ayude a levantarle la bata, a colocarlo en la posición lo más adecuada posible. Y pues vamos a tener esto, ¿no? Pacientes que van a tener los brazos en el tórax, hay que estarlos moviendo, están muy inquietos. Y otras limitantes que van a depender pues de la complexión del paciente. Pueden ser pacientes muy musculares que no necesariamente van a tener una adecuada ventana, o pacientes muy delgados que no necesariamente va a ser una adecuada ventana, o por el otro lado, pacientes con mucho tejido adiposo, o en el caso de las mujeres, el tejido mamario puede representar también una dificultad para realizar una técnica adecuada, ¿no? Y una visualización adecuada de las ventanas cardíacas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en POCUS, en ultrasonido o en la ecocardioscopía, ¿no? Son 5 componentes estructurales y funcionales. ¿Cuáles son estos? Primero, el corazón como bomba. Rápidamente, el corazón como bomba, ¿cómo está la contractilidad de forma subjetiva? Las válvulas, no vamos a hacer mediciones, vamos a observar los movimientos de las válvulas. Vamos a revisar que estos movimientos sean pues adecuados, ¿no? La electromecánica, es decir, la coordinación
entre la contracción auricular y la contracción ventricular que sea adecuada o normal, ¿no? ¿Cómo está el componente de irrigación? Es decir, podemos empatar los hallazgos que veamos en un electrocardiograma que a lo mejor puede presentar isquemia con las paredes que yo estoy viendo en el electro que tiene isquemia, qué paredes son las que tienen a lo mejor hipocinesia o disinesia, o depende de lo que yo esté buscando, ¿no? Y el pericardio, ¿cómo está? Si está engrosado, si tiene líquido, si tiene incluso taponamiento, ¿no? En el caso de que esté con inestabilidad hemodinámica. Y prácticamente estos serían los 5 componentes que nosotros vamos a evaluar de forma subjetiva, ¿no? En una ecocardioscopía. Todo se basa únicamente en la observación. Y estos 5 componentes en urgencias los podemos reducir a 3 únicamente, ¿no? Que son preguntas dicotómicas. ¿Se contrae el corazón de forma correcta? ¿Hay derrame en el pericardio? ¿Sí? ¿Y cómo está la relación ventrículo izquierdo, ventrículo derecho? Con que nos quedemos con estas 3 preguntas, vamos a hacer una adecuada ecocardioscopía, ¿sí? Para lo que nos sirve en el área de urgencias. Preguntas dicotómicas, es decir, sí o no. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya nos explicaba un poquito más o menos el doctor Santos cuáles son las consecuencias hemodinámicas de la tromboembolia pulmonar y en la espiral del deterioro del colapso hemodinámico que nos marca la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Lo primero es el aumento en la poscarga del ventrículo derecho. Y el primer cambio que vamos a ver va a ser la dilatación del ventrículo derecho y posteriormente el aumento en la tensión del ventrículo derecho. Por lo tanto, estos 2 primeros cambios hemodinámicos es lo que yo voy a buscar intencionadamente en la ecocardioscopía. Y esto es lo que nos señala la guía, ¿no? Esto es lo que tenemos que buscar, es lo que vamos a revisar hoy rápidamente y es lo que nos va a ayudar a esclarecer el diagnóstico, ¿no? Em, Nos vamos a enfocar a aquellos signos que no requieran una medición o que no requieran alguna situación que no podamos realizar por entrenamiento o por falta de tiempo en el área de urgencias, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos puede ser más útil en el área de urgencias. Recordemos siempre que un estudio normal no descarta la tromboembolia pulmonar. Hay un valor predictivo negativo entre el 40 y el 50%. Y el otro lado de la moneda es que la disfunción del ventrículo derecho no necesariamente es tromboembolia pulmonar. ¿Ok? Podemos tener pacientes en los que veamos signos que nos puedan decir que el paciente pueda tener disfunción del ventrículo derecho, pero no necesariamente es tromboembolia pulmonar. Puede ser a lo mejor un paciente con EPOC ya de mucho tiempo de evolución o pacientes con hipertensión pulmonar, entre otras causas, ¿no? ¿Y cuáles son las ventanas por las cuales yo me voy a asomar a ver el corazón para externales, ¿no? El eje largo y el eje corto, ¿sí? Y la ventana apical de 4 cámaras y la ventana subsifoidea. Hay más, evidentemente, hay más ventanas donde yo puedo ver 2 cámaras, 3 cámaras, 5 cámaras, ventanas supraesternales, pero aquí en urgencias, con que veamos estas 4 ventanas, va a ser de bastante utilidad. Y vamos a revisar rápidamente una por una y qué hallazgos hay en cada una de estas ventanas que nos puedan orientar a tromboembolia pulmonar. No me voy a detener mucho, esta es la oportunidad en la que tú puedes tomarle un screenshot, ¿no? A la pantalla. Entonces, para external eje largo, la primera, ¿dónde la vamos a realizar? Entre el segundo y cuarto espacio intercostal, con el marcador del transductor apuntando hacia el hombro derecho del paciente. Y esta es la imagen que yo voy a revisar. De arriba abajo, ventrículo derecho, tracto de salida de la aorta y la primera porción de la aorta descendente, la aurícula izquierda, ¿no? Hacia la izquierda de mi pantalla voy a ver el ventrículo izquierdo y esto es como lo vamos a ver en tiempo real. Aquí nos ayuda bastante el color. En verde vemos el ventrículo derecho, que es el que nos compete en esta ocasión. ¿Y qué voy a revisar aquí en la ventana para external eje largo? ¿Qué es útil para mí en urgencias? Bueno, tenemos algo que es la regla de los tercios. La regla de los tercios me dice que las 3 cavidades que vemos hacia la derecha de la pantalla, que es decir, de arriba abajo, ventrículo derecho, tracto de salida de la aorta y la aurícula izquierda, tienen que medir cada una un tercio, ¿sí? Un tercio, las 3 tienen que medir exactamente lo mismo. Si yo veo la porción más superior más grande que las otras 2,
quiere decir, obviamente, mi ventrículo derecho está muy dilatado, ¿sí? Y yo tengo que buscar el por qué. ¿Por qué está dilatado el ventrículo derecho? Ya mencionábamos, bueno, una de las causas es un embolismo pulmonar agudo. Entonces, esto es algo que me puede orientar al diagnóstico. Algo que hay que es importante mencionar, nunca quedarnos con una sola ventana. Siempre tenemos que completar todo el protocolo, ¿sí? Para external eje corto, ¿dónde vamos a colocar el transductor? Segundo y cuarto espacio intercostal, con el hombro izquierdo apuntando, perdón, con el marcador del transductor apuntando hacia el hombro izquierdo del paciente. Y esta es la imagen que yo voy a obtener en el segmento medio, ¿sí? Un ventrículo izquierdo redondito, gordito, ¿sí? Y un ventrículo derecho de paredes delgadas y en forma de media luna, ¿no? En medio vamos a observar ahí los músculos papilares y más o menos esta es la imagen que vamos a obtener. Aquí es una imagen dinámica donde pasamos de un segmento un poco más basal hacia un segmento medio, por eso se ve ahí un movimiento que corresponde a la válvula mitral, ¿no? Y este es una imagen que nos ayuda a recordar que depende de dónde esté colocando yo el transductor, si me muevo o oriento en el sentido de las manecillas del reloj o deslizo el transductor más hacia el ápex, voy a pasar desde un segmento muy basal hasta un segmento incluso ya más cerca del ápice cardíaco. Y bueno, aquí lo que nos puede ayudar también es en un segmento más basal, podemos a veces observar una dilatación propia de la arteria pulmonar. ¿Qué otra vamos a buscar en esta ventana de paraesternal eje corto? La morfología del ventrículo derecho, ¿sí? Aquí observamos una imagen del ventrículo izquierdo, ¿sí? Redondito, de paredes gruesas, con sus músculos papilares, y del lado, abrazándolo, tenemos el ventrículo derecho en forma de semiluna, con paredes más delgadas. Cuando aumenta la presión en el ventrículo derecho, por este aumento de la poscarga del mismo, pues vamos a observar un desplazamiento del septum interventricular hacia la cavidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Del lado izquierdo vemos normalmente el ventrículo izquierdo redondito como una O, pero cuando hay este desplazamiento del septum interventricular, adquiere una morfología que nos recuerda a una letra D. Este es el famoso signo de la D, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se le conoce también como interdependencia ventricular y no es otra cosa que el ventrículo derecho empujando al ventrículo izquierdo, ¿sí? De esto es lo que condiciona el deterioro hemodinámico de nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, aquí tenemos otra imagen. Esto fue una paciente que tuvimos ahí en el área de urgencias donde desempeñamos nuestro trabajo, donde pues vemos ahí también el signo de la D, ¿no? En este caso. Y bueno, esta es la ventana apical de 4 cámaras, donde lo vamos a colocar el transductor a nivel donde palpemos el choque de la punta del corazón. También se le puede buscar por debajo de la tetilla izquierda o más o menos entre el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, entre la línea axilar anterior y la línea medio clavicular. Ahí más o menos en esa área podemos buscar. Eso es lo que nos dice la literatura, pero va a variar de paciente a paciente, ¿no? Entonces, esta es la imagen que queremos observar. Vamos a observar las 4 cavidades principales, bueno, las 4 cavidades del corazón con sus respectivas válvulas, y del lado derecho vamos a tener las cavidades izquierdas y del lado izquierdo vamos a tener las cavidades derechas, de esta forma, ¿no? Esto es lo normal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? ¿Qué nos interesa? Ok, vamos a buscar dilatación del ventrículo derecho, que puede ser de forma objetiva, ¿sí? La dilatación va a estar presente en cerca del 27% de los pacientes. ¿Y qué tenemos que hacer? Podemos congelar la imagen, medir la porción basal del ventrículo derecho, la porción basal del ventrículo izquierdo y hacer un ratio, una relación. Cuando este ratio es mayor a 1, la especificidad es cerca del 87% con un valor predictivo negativo del 97% para tromboembolia pulmonar, ¿sí? De forma objetiva. Y de forma subjetiva, ¿qué podemos ver? Decíamos, ¿no? 3 preguntas dicotómicas. Una de ellas es cómo está la relación ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Sabemos que lo normal es que el ventrículo izquierdo mida 2 veces más que lo que mide el ventrículo derecho. Por lo tanto, cuando esta relación se iguala o se invierte,
es decir, el ventrículo derecho es 2 veces más grande que el ventrículo izquierdo, evidentemente el ventrículo derecho está dilatado. Por lo tanto, yo tengo que buscar por qué está dilatado mi ventrículo derecho, ¿no? Entonces, esto es otra herramienta más útil ahí para detectar, ¿no? Y otro es, en la ventana apical de 4 cámaras, es el signo de McConnell, el famosísimo signo de McConnell, que no es otra cosa que un patrón de disfunción del ventrículo derecho, corresponde a una asinesia de la pared media libre más un movimiento normal en el vértice. ¿Cómo se ve? Bueno, esta es una imagen de una paciente real que tuvimos, una abuelita que fue a urgencias por disnea. Este es el ultrasonido que tenemos en nuestra área de urgencias, que es una, una maquinita así chiquita, ¿no? De este tamaño, del tamaño de sus computadoras, pero parece la caja de Buscando a la Felicidad de Will Smith, ¿no? Entonces, si se fijan, pues aquí utilizamos un transductor convexo, ¿no? No es un transductor sectorial, pero pues con él pudimos obtener esta ventana que pues empata con la imagen que vamos a ver ahorita a la derecha. ¿Por qué se da este signo de McConnell? Hay un anclaje del vértice del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo que está hiperdinámico, ¿no? Por esta taquicardia compensadora característica de la tromboembolia pulmonar. Hay un aumento abrupto en la poscarga del ventrículo derecho, como ya sabemos, y hay una isquemia localizada en la porción de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es esta porción de la pared libre del ventrículo izquierdo. Ahí vemos otra vez la discinesia, ¿no? De la porción del ápice del ventrículo derecho. Tiene una especificidad del 94% y un valor predictivo negativo del 97%. Este signo de McConnell va a estar presente en el 37% de los pacientes. ¿Y a qué nos recuerda este movimiento paradójico del ápex? Bueno, pues hay que relacionar las imágenes. Híjole, no se vio ahí el video, pero bueno, pues es un tórax inestable, ¿no? Este movimiento paradójico. Otro signo otra medición que podemos realizar, esta sí es un poco más sencilla de realizar, no requiere más que un modo M, que pues la mayoría, todos los equipos lo tienen, que es la TAPSE, ¿no? La TAPSE no es otra cosa por sus siglas en inglés que la excursión sistólica del anillo tricuspidio. Entonces voy a colocar el marcador del modo movimiento que pase por la valva septal, perdón, la valva de la pared libre de la válvula mitral y voy a presionar el botón de modo movimiento para medir esta distancia, ¿no? Si la distancia es menor a 17 milímetros, entonces me está hablando de que hay tensión en el ventrículo derecho. Esta tensión en el ventrículo derecho, pues ya sabemos, va a estar dada por el aumento en la presión de la arteria pulmonar, la dilatación de la cavidad y la hipocinesia de la pared libre, ¿no? Entonces, esto tiene una sensibilidad de cerca del 82%, con una especificidad del 82% y un valor predictivo negativo del 99%, ¿sí? En la ventana subsifoidea la voy a realizar, como su nombre lo dice, en el área subsifoidea con el marcador apuntando hacia la parte izquierda de mi paciente y yo voy a obtener esta imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo relevante de la ventana subsifoidea? Pues descartar que no haya otra causa como un derrame pericárdico o taponamiento y sobre todo evaluar cómo está la vena cava inferior, donde yo obtuve esta imagen de las 4 cámaras del corazón. En la ventana subsifoidea lo único que voy a hacer es mover el transductor para que el marcador quede apuntando hacia cefálico y voy a obtener esta imagen, ¿no? Que es la vena cava inferior. ¿Qué me compete aquí? Pues buscar la dilatación de la vena cava inferior. ¿Por qué? Por el aumento de las presiones en las cavidades derechas, que de forma retrógrada se va a ver reflejada, obviamente, en la vena cava inferior, ¿sí? Y bueno. El único signo que me va a hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar va a ser que yo vea un trombo en tránsito, ¿sí? Si yo veo el trombo en las cavidades derechas, no hay duda de que el paciente tiene tromboembolia pulmonar, ¿sí? Aquí más o menos señalamos el artefacto que se observa en cómo pasa a través de la válvula tricuspidia
y pues bueno, corresponde al trombo en tránsito. El trombo en tránsito lo vamos a ver en aproximadamente menos del 18% de los pacientes, pero cuando ya lo vemos, es, está relacionado a una alta mortalidad, ¿no? Tiene una sensibilidad del 100%, especificidad del 100%, entonces, pues no hay duda, ¿no? Y pues ya lo mencionaba también el doctor Santos, tenemos que complementar siempre con el ultrasonido por compresión. Este es la realización de ultrasonido en el sistema venoso de las extremidades inferiores y me detecta alrededor del 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda, ¿sí? Por lo tanto, no nada más nos sirve para integrar diagnóstico de tromboembolia pulmonar, también para hacer la diferencial entre los pacientes que tengas en urgencias con probable celulitis versus trombosis venosa profunda. Bueno, pues aquí hay otra herramienta más para llegar a este diagnóstico, ¿no? Tiene una sensibilidad entre el 90% y especificidad alrededor del 95% con valor predictivo positivo elevado. Entonces, como ya sabemos, lo normal es que cuando tú localizas el vaso sanguíneo, si tú comprimes con el transductor el tejido, pues lo normal es que la vena se colapse, ¿no? Bueno, en la imagen de la derecha vemos una vena no compresible y aparte con una imagen isoecoica en su interior, ¿no? Que corresponde pues a un trombo. Entonces, la recomendación de la guía de la Ciudad Europea es que el ultrasonido por compresión nos ayuda a aceptar el diagnóstico de tromboembolismo venoso y pulmonar si el ultrasonido muestra datos de trombosis venosa profunda en un paciente con sospecha de TEP con un grado de recomendación 1A. Por lo tanto, siempre debemos complementar a nuestros pacientes con insonarles también las piernas, ¿no? Y la guía nos dice que este, el estándar de oro sigue siendo pues la angiotomografía, ¿no? En los casos seleccionados, como ya nos lo explicaba el doctor Santos. La angiotomografía para hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Pero ¿qué pasa cuando estás en un hospital público, ¿no? Un hospital público que pues está repleto de pacientes. Está repleto de pacientes. En el turno de la noche no hay angiotac o el tomógrafo está en reparación o X o Y situación que todos hemos vivido, ¿no? Entonces, tu paciente está inestable, necesitas tomar una decisión. ¿A quién vamos a realizarle pocos? Bueno, no le vamos a hacer pocos al paciente que está publicando TikToks, que sí vino por disnea, pero pues está ahí, eh, pues con signo de la playa, ¿no? Pero sí vamos a realizar pocos al paciente que está inestable o que está hipoperfundido. A él sí. Al menos la guía nos dice que a ellos es en quienes vamos a realizar el POCUS, ¿no? Entonces, paciente con sospecha de tromboembolia pulmonar que está hemodinámicamente inestable, ¿sí? Aquí está indicado el ecocardiograma transtorácico o, en nuestro caso, el POCUS. ¿Y qué voy a buscar? Ya lo dijimos, signos de disfunción del ventrículo derecho. ¿Cuál es? Bueno, pues ya vimos esta imagen, vamos de la regla del tercio superior dilatado, si puedo medir la TAPSE, que sea menor de 17, etcétera, ¿no? El signo de la D en el caso de la ventana paraesternal eje corto, etcétera. Entonces, estos son los signos que yo voy a buscar. Si sí los tiene, ok, hay que realizar siempre y cuando esté disponible y sea viable realizar una angiotomografía, bueno, pues hay que realizarla, ¿no? Si no está disponible la angiotomografía, no debemos retrasar el tratamiento para nuestro paciente. ¿Y cuál es el tratamiento? La fibrinolisis. En este algoritmo, lo único que agregaríamos sería la realización del ultrasonido por compresión, ¿no? Si tu paciente tiene inestabilidad hemodinámica y tiene disfunción del ventrículo derecho, no hay que pensarla tanto, tenemos que ofrecerle la trombolisis, ¿sí? ¿Por qué?
El ultrasonido, la ecografía o la ecocardioscopía va a establecer el diagnóstico en los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar de alto riesgo, ¿sí? Y en el paciente estable, ¿lo vamos a insonar? Sí, vamos a insonar también a los pacientes estables como herramienta clínica para descartar otras causas, ¿no? Recordemos que la tromboembolia pulmonar, bueno, pues es un diagnóstico que la mayoría de las veces es por descarte. Yo tengo que buscar otras causas de disnea, quizás más frecuentes. ¿Qué tal si me encuentro con un paciente que tiene un corazón hipocinético como este, ¿no? Y insonamos el pulmón y encontramos que está repleto de líneas B en ambos campos pulmonares, pues bueno, ya me hace sospechar a lo mejor de una insuficiencia cardíaca, un edema agudo pulmonar, como otras causas de disnea, ¿no? En el caso del signo cardinal o el síntoma cardinal que sea la disnea, también tengo que descartar otras causas como consolidaciones pulmonares, patrón de desgarramiento de la pleura o línea C, como también se le conoce, o hepatización pulmonar, pensando en neumonía, ¿no? Y otras causas de disnea como derrames pleurales. Entonces, siempre integrar la clínica y complementar con el uso de POCUS, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en las pacientes embarazadas? Bueno, en las pacientes embarazadas también, desafortunadamente, no es tan no frecuente tener tromboembolia, embolismo pulmonar. Entonces, aquí lo que nos va a ayudar va a ser el uso del ultrasonido por compresión. En sospecha de tromboembolia pulmonar y síntomas de trombosis venosa profunda, usar ultrasonido por compresión para evitar la exposición a radiación con un grado de recomendación 2A-B. Por lo tanto, si tu paciente embarazada tiene datos de trombosis venosa profunda, pues no la pienses tanto. Hay que insonar las piernas en busca de datos de trombosis venosa profunda, ¿no? Y una vez que se confirme, se puede sospechar con más certeza el embolismo pulmonar para iniciar tratamiento, siempre en conjunto con el intensivista o especialista en obstetricia, ¿no? También. Y bueno, recordemos que, ya casi para concluir, que mientras más imágenes tengamos, mayor va a ser el apoyo diagnóstico, el valor diagnóstico del POCUS, ¿no? No nos vamos a quedar únicamente con el signo de McConnell y ya vamos a decir, es tromboembolia pulmonar. Hay otras causas de signo de McConnell. No nada más vamos a ver si tiene dilatación del ventrículo derecho, porque hay muchas causas, ¿no? Tengo que integrar más imágenes. Mientras más imágenes tenga y tenga una adecuada historia clínica y anamnesis, pues mejor va a ser la decisión que yo tome, ¿sí? Siempre apoyados en una adecuada historia clínica y anamnesis, y recordemos que la tromboembolia pulmonar es una amenaza, ¿no? Forma parte de las Hs y las Ts, por lo tanto, mientras más pronto integre el diagnóstico, pues voy a evitar que mi paciente, voy a dar un tratamiento oportuno para evitar que mi paciente caiga en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Como conclusiones, pues la clínica manda, no olvidemos eso, la clínica manda, la historia clínica, la exploración física y el uso de POCUS como herramienta clínica para apoyar mi diagnóstico. Siempre pensar en otras causas, siempre. No descartemos insuficiencia cardíaca, no descartemos derrames pleurales, consolidaciones, etcétera, siempre. Y insona todo lo que puedas. Mientras más veamos imágenes de pacientes sanos, pues más fácil vamos a identificar pacientes con otras patologías, ¿no? Este, y pues bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctores. Una excelente plática. Y pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos algunas interesantes, porque bueno, en urgencias realmente importa mucho estratificar, ¿no? El pronóstico del paciente cuando ya se tiene la sospecha o el diagnóstico ya confirmado de tromboembolia pulmonar. Y bueno, algo que ha comentado el doctor Ademir es ese rol tan importante que tiene actualmente el POCUS en la evaluación de estos pacientes con tromboembolia pulmonar. Doctor, ¿en qué momento? Porque nosotros en urgencias tenemos a los pacientes en muchas ocasiones, como ya lo mencionaron, con factores de riesgos o tromboembolia pulmonar que
en cualquier momento se puede volver o puede presentar inestabilidad hemodinámica. Si ya sabemos que la ecografía nos va a permitir rápidamente valorar esa inestabilidad hemodinámica, ¿qué es lo que debemos buscar específicamente, que ya mencioné ahorita así, a la cama del paciente en ese momento? En el momento en el que estamos sospechando de que mi paciente tiene tromboembolia pulmonar, podemos buscar los signos, ¿no? Si mi paciente ya presentó el deterioro hemodinámico, que pues ya nos explicó el doctor ahí las definiciones para deterioro hemodinámico o compromiso hemodinámico, pues en ese momento debemos de realizar la ecografía. ¿Para qué? Para poder determinar o hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar inestable y ofrecer lo más oportunamente posible el tratamiento fibrinolítico. Siempre, nunca dejar de lado la parte del ABC, ¿no? Si mi paciente está inestable, pues tengo que asegurarme de que mi paciente tenga obviamente la vía aérea permeable, una buena ventilación, un buen aporte de oxígeno, obviamente el apoyo vasopresor, no retrasar el apoyo vasopresor por querer insonar al paciente, ¿no? Vamos a empatarlo a lo mejor con lo que corresponde a la evaluación secundaria, ¿no? Entonces, yo ya tengo a mi paciente con una adecuada abordaje, evaluación primaria de mi ABC, entonces ahora sí vamos a traernos el equipo, vamos a traernos el transductor y vamos a buscar los signos que ya mencionábamos para esclarecer el diagnóstico de si se trata o no de una tromboembolia pulmonar, ¿no? Y pues tampoco, si mi paciente no tiene eh, o está muy inestable hemodinámicamente, pues no lo podemos llevar a lo mejor a una tomografía, pues entonces ahí es donde debemos de aplicar el uso de POCUS. No sé si resolvimos ahí la duda. Doctor, porque muchas veces los pacientes pues son dinámicos, ¿no? Y aunque a veces puede haber muchos diagnósticos diferenciales, en algunas ocasiones los pacientes pueden o empezar a presentar cambios hemodinámicos, tal vez asociados a que probablemente en la circulación arterial pulmonar ya exista algún trombo, ¿no? Entonces, sobre este aspecto, doctor Leonardo, ¿qué nos podrá decir sobre cuáles son los fibrinolíticos que están aprobados actualmente justamente para la fibrinolisis en caso de una TEP con inestabilidad hemodinámica y sus ventajas en los grupos etarios? Actualmente se pueden utilizar prácticamente los mismos trombolíticos que nosotros usamos, por ejemplo, para trombolizar un IAM, y un infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Sin embargo, ahí va a depender mucho, por ejemplo, de la disponibilidad. ¿Sí? En cuanto a cuál tiene un poco mayor de ventaja, hablamos ahí en cuanto a la estadística, el TNK, ¿sí? Ahí sí tiene una ventaja por lo menos estadística, en que sí mejora un poco la reperfusión. Sin embargo, ahí no hay que retrasar, como lo hemos mencionado. O sea, si nosotros, inclusive ha habido estudios donde actualmente, por lo menos yo aquí en México ya no he visto streptokinasa. Sin embargo, también hay estudios donde se llega a utilizar. Por ejemplo, en otros países, creo que en Colombia, creo que es lo que tienen, ¿sí? Entonces, les va bastante bien. En cuanto a grupos de edad, también hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Las dosis sí pueden llegar a cambiar, a disminuirse, sobre todo en población ya más geriátrica, ¿sí? Que es una de las principales que están en riesgo. Entonces, si estamos en un hospital donde tenemos pues prácticamente todos los trombolíticos, el TNK es el mejor, sí, realmente el que tiene un mejor rendimiento ahí en cuanto a la reperfusión. Sin embargo, pues si tenemos activices, si tenemos streptokinasa, digo que yo ya no la he visto aquí, pero la pueden utilizar sin ningún problema. Gracias, doctor. Efectivamente, ya no hemos visto streptokinasa en algunos hospitales. Sin embargo, bueno, hay que recordar que si nuestro paciente llegara a tener también una contraindicación para la fibrinolisis, qué otra opción tendría, doctor Santos? Ahí la opción son dos.
¿sí? Ahí hay que hablar con un experto hemodinamista, o sea, que entre vía cateterismo, que vaya y reperfunda que vaya y ponga contraste hacia las arterias pulmonares y sacarlo, ¿sí? De manera mecánica, ¿sí? De hecho, algo muy importante es que, como se lo mencioné al principio, muchas veces esos pacientes llegan con dolor, con desaturación y con disnea. Entonces son datos muy típicos muchas veces de un IAM, ¿sí? Y muchas veces un hemodinamista al estar ahí poniendo contraste en las coronarias no encuentra alguna lesión significativa que pueda explicar todo el choque que puede llegar a tener un paciente. Entonces, ahí la mayor parte de los hemodinamistas se van hacia las arterias pulmonares y ahí mismo pueden hacer una intervención diagnóstico y terapéutica. Y la otra opción, que es un poco pues ya más invasiva, ¿sí? También es invasiva, ahí se puede hablar con un cirujano cardiotorácico, ¿sí? Sin embargo, pues aquí obviamente es mucho más cruento, es mucho más la invasión que se va a tener para entrar directamente, quitar esos coágulos y obviamente pues aquí depende mucho de la accesibilidad que se tenga en el hospital, pero sí, son las dos opciones. Cuando la trombolisis está contraindicada, sí hay que retirarlo de manera mecánica. Y pues muchas veces ahí el tiempo y la disponibilidad, ¿no? De una unidad de hemodinamia y realmente poder trasladar a nuestro paciente es realmente lo que impacta en el pronóstico. Y hablando sobre los pacientes que tienen un riesgo intermedio, en los cuales pues en muchas ocasiones también tenemos en algunos hospitales pues escasez de ciertos medicamentos, ¿verdad? Hay estudios que han demostrado que el vendaje que se utiliza o que hemos utilizado a lo largo de los años que se le aplica a los pacientes realmente no tiene nivel de evidencia. Sin embargo, sí existe nivel de evidencia sobre las medias compresivas versus la heparina de bajo peso molecular. ¿Nos podrían explicar algo al respecto? A lo mejor para desarraigar un poquito la práctica de las vendas y poder pues dar un tratamiento realmente con evidencia a nuestro paciente preventivo. Sí, ahí si me permiten, en cuanto a las vendas, sí, o sea, a mí me tocaron yo cuando hice mi internado, sí, ¿no? Ya tiene rato de mi internado, y en algunos hospitales se sigue haciendo, ¿no? Por creencia, o no sé, por costumbre. Yo ya tiene tiempo realmente que no me ha tocado ver un paciente con vendaje de miembros inferiores, pero me acuerdo que así decía en las indicaciones, vendaje de miembros inferiores. Pero uno, no ayuda, realmente no da una compresión efectiva. Y dos, estamos perdiendo una ventana muy importante, que es la perfusión hacia miembros inferiores. Si yo le tapo las piernas a mi paciente, no voy a ver en qué momento pueda tener un moteado. ¿Sí? Entonces, no lo hagamos, si no ayudamos, pues mejor no ponerle nada. Y en cuanto a las vendas, perdón, a las medias compresivas, también tiene un nivel de evidencia no tan alto. Si tenemos dos opciones entre poner las medias compresivas o poner heparinas de bajo peso molecular, hay que usar heparinas de bajo peso molecular si no tiene una contraindicación, sobre todo para utilizar este tipo de medicamentos. Si no, existen otro dispositivo que es la compresión neumática, ¿sí? Que ahí se controla mediante como si fuera un baumanómetro, ¿sí? O sea, se va inflando este dispositivo y se da una compresión medida, o sea, tantos milímetros de mercurio o de agua que según los que nosotros queramos dar. Y eso es prácticamente lo que tiene actualmente un poquito más de evidencia que sí le puede llegar a ayudar, sobre todo en pacientes que tengamos o encontremos contraindicaciones para no poder anticoagularlos porque tengan un riesgo de sangrado pues muy alto, ¿no? Que también puede llegar a pasar. Y doctor, aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué algunos fibrinolíticos como el tenecteplase no se recomiendan para tratar tromboembolia pulmonar? Tromboembolia pulmonar se puede no llegar a recomendar, o sea, de manera generalizada, así de que nosotros digamos, a todos pónganle TNK, ¿sí? Y ya es lo que nosotros vamos a utilizar. Porque también se ha visto que así como es muy buen fibrinolítico, ¿sí? También puede llegar a tener una tasa alta de complicaciones, ¿sí? Sobre todo complicaciones hemorrágicas graves, ¿sí? La mayor complicación hemorrágica que yo creo que todos le tenemos bastante respeto o a veces hasta miedo es la hemorragia intracerebral. Entonces, también se ha visto que así como hace su acción de fibrinolisis a nivel donde queremos,
también estos eventos hemorrágicos graves sí pueden llegar a pasar también en una gran parte de estos pacientes, sobre todo si nosotros no lo estadificamos bien en cuanto al riesgo de sangrado. Así es. Y realmente, aunque a veces tenemos escasez de ciertos medicamentos, pues debemos de tomar en cuenta las consideraciones sobre el riesgo-beneficio y lo que realmente de lo que existe evidencia. Entonces, eh, doctora Demir, en este caso, algo que nos estaba comentando hace un momento, doctor Leonardo de los Santos, sobre que algunos pacientes que requieren acudir a hemodinamia muchas veces tienen inestabilidad hemodinámica, pero también tenemos elevación de troponinas. En algunas ocasiones nosotros podemos llegar a confundir a estos pacientes con infartos agudos al miocardio. Y bueno, en este caso, ¿qué vamos a buscar con el POCUS para poder ver esta ventana de oportunidad y poder realizar realmente un diagnóstico diferencial? Ok, bueno, pues complementando con POCUS, obviamente lo primero sería el adecuado abordaje del dolor torácico y la toma del electrocardiograma, ¿no? Buscando datos de isquemia. Quizás puede haber algo de confusión, como ya lo sabemos, en que si lo más frecuente es encontrar un complejo de McGinn-White o un bloqueo de rama derecha, siendo que el hallazgo más frecuente va a ser la taquicardia sinusal. Pero si pudiéramos ver algún dato que nos haga sospechar de algún tipo de isquemia, pues es lo que vamos a evaluar. Mencionábamos en los 5 componentes estructurales de la evaluación del POCUS, ¿no? Uno de ellos, pues, es la parte de la perfusión, ¿no? De la perfusión coronaria, buscando los movimientos de las paredes que sean adecuados, que sean la contracción correcta de las paredes, el acercamiento de las paredes contralaterales, que haya un adecuado acortamiento. Y si vemos algún tipo de asinesia o de hipocinesia, es decir, una disminución en estos movimientos, pues empatarlo con los hallazgos que pudiéramos encontrar en el electrocardiograma. Entonces, de forma subjetiva debemos de buscar estos hallazgos para siempre empatarlo con lo que veamos en un electrocardiograma y los hallazgos del laboratorio, que pues igual comentábamos, pues no debe de hacernos retrasar en la toma de la decisión en relación a las troponinas o la elevación de otros biomarcadores que nos pudieran hablar de isquemia, que pues también seguramente van a estar elevados en casos de tromboembolia pulmonar. No sé si con eso respondo ahí a la pregunta. Es, doctor, porque pues en muchas ocasiones no tenemos acceso a una angiotac, tal vez de manera inicial, y bueno, el ecocardiograma, el POCUS en ese momento, pues es nuestra herramienta para poder derivar a nuestro paciente a la sala de hemodinamia. Y bueno, aunque actualmente nos marca la estadística que solamente entre el 23 y 25% de los pacientes que presentan tromboembolia pulmonar de alto riesgo y que llegan a tener esta inestabilidad hemodinámica son los que han recibido fibrinolíticos, pues realmente tenemos que cambiar ese paradigma. Muchas veces se tiene miedo todavía en trombolizar al paciente con inestabilidad hemodinámica. Conocemos cuáles son los riesgos, sin embargo, hay que recordar que tal vez sea la única oportunidad del paciente y si no tiene contraindicaciones, pues bueno, es la única oportunidad que podemos ofrecerle. Tal vez el paciente puede estar en inminencia o incluso ya puede estar en paro cardíaco y es una ventana que, como bien mencionó el doctor Leonardo, previo a esto, hay que tomar una decisión. Y bueno, pues, doctores, quiero agradecerles por acompañarnos en esta importante sesión el día de hoy. Recordemos que es la última sesión del año. A todos nuestros socios, decirles que pues van a poder descargar su constancia en la página de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y pues también que la van a poder ver y se va a poder retransmitir en 1 hora y va a quedar en YouTube también para que la puedan visualizar todas las veces que ustedes gusten. Y pues, doctores, de verdad, muchas gracias. Sabemos que es un tema clásico, sí, definitivamente sigue siendo la gran imitadora y tenemos a los pacientes con infartos, con empiemas, con neumotórax, etcétera, que nunca pensamos que es tromboembolia pulmonar hasta que empiezan los cambios hemodinámicos. Entonces, siempre el diagnóstico
oportuno y poder tener una herramienta que, como decíamos en uno de nuestros podcasts, hay que sacar ese sable de luz y saberlo utilizar en el momento adecuado para poder tomar decisiones. Muchas gracias y recuerden, nos vemos literalmente el siguiente año, 2025. Deseamos, a nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, de la mesa directiva, que pasen todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que tengan todo el éxito, toda la salud y todo el amor en familia y en compañía de sus seres queridos en estas fiestas y sobre todo que nos vemos el siguiente año en CIMU 2025 en León, Guanajuato. Muchas gracias, doctores. Amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos.
Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.